Se os agradece a todos vuestra presencia en este acto. Este acto es la presentación de un interesantísimo, y luego diré por qué me parece interesantísimo, libro del autor Juan Antonio García Sánchez, que está a mi derecha. Es un libro de referencia que tiene que ver con otros libros también referencia dentro de lo que es el tema de la guerra civil. En primer lugar, bueno, a mí algunos ya me conoceréis, me presento a mí mismo, claro. Yo soy Antonio Morcillo, que soy el presidente de GEFREMA. GEFREMA hace con mucha frecuencia actos en esta santa casa, de la cual somos ya casi parte, y moralmente estamos muy comprometidos con ellos, con Javier, con Alex, con todos los que llevan adelante este ilusionante proyecto que es CIGIA. Os decía que a mi derecha está Juan Antonio García Sánchez. Juan Antonio, que es bastante más joven que yo, andas en los 50, ¿no? Yo tengo unas cuantas décadas más. Juan Antonio es, aunque es madrileño de nacimiento, él es prácticamente como si fuera de Azuqueca de Henares. Se trasladó allí muy pronto, y ha vivido ese pueblo intensamente. Sus estudios le han hecho vivirlo más intensamente porque es licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares. Yo también soy licenciado en Geografía e Historia. Todos los que estudiamos Historia, pues tenemos una ilusión. Primero aprendemos mucho sobre Historia, sabemos mucho sobre Historia, pero luego llega un momento en que a nosotros nos pica exactamente la historia local, la historia del lugar que habitamos. La historia local es una cosa que en los libros de historia, que por fuerza son generalistas, pues ocupa como mucho un párrafo, pero en realidad la historia local es interesantísima, aunque muchos dirán que es una labor del investigador profundo, o otros lo llamarán el friki, o otros lo llamarán el que está picado por algún bichito que le interesa eso. En la historia local está la base de la historia. Natural, los temas de historia local han de ser desarrollados por alguien que conoce la zona perfectamente y que tiene un amor especial por esa zona, como Juan Antonio lo tiene por Azuqueca de Henares. En Azuqueca de Henares hubo un aeródromo que, para los entendidos del tema, fue un aeródromo muy famoso. Para el resto de la gente eso es una cosa desconocida. Hubo un aeródromo, el Campo X, lo que da el título a su libro, que lo tenéis allí en la entrada. Luego, al final del acto, el autor lo firmará. El Campo X fue uno de los campos de la caza republicana que atendía a la defensa de Madrid y al frentes cercanos. Los campos de aviación evidentemente no pueden estar en la propia ciudad. Yo recuerdo cuando yo empezaba a estudiar estas cosas, me decían, sí, porque los llamados nacionales, claro, sus aviones despegarían desde Cuatro Vientos, desde Getafe. No, eso es imposible. Los campos de aviación tienen que estar suficientemente alejados como para llegar pronto, teniendo en cuenta que los aviones van muy deprisa, si no, no volarían, pero suficientemente lejos para que no estar dentro del alcance de la artillería, incluso alejado de los posibles raids, a no ser que estos raids sean muy profundos, de la aviación enemiga. En
pocos minutos, una vez dado una alarma, pues los aviones se plantaban en el cielo de Madrid. En el campo X, en distintas épocas, asistió pues la flor y nata de la caza republicana. Allí hubo pilotos rusos, hubo pilotos norteamericanos, un poco mercenarios más o menos idealistas, unos y otros. Hubo pilotos españoles, allí estuvieron García Lacalle, estuvo Tinker, estuvo el protagonista de aquella novela de Pedro Corral, Harold Dahl. Como luego hablará José Antonio, también desde allí se produjo el hecho que comentábamos en este mismo local, en un acto que hicimos a principios de noviembre, creo que fue, sobre el libro de Pedro Corral, Detengan Paracuellos. Se produjo el hecho del derribo del Potet 54 de la Embajada francesa, precisamente por cazar procedentes de este aeródromo. Este aeródromo, aparte de estar perfectamente situado a la distancia, digamos, precisa, bien comunicado con Madrid por ferrocarril, por carretera, pues dio mucha historia. Pero esta historia tenía que estar en manos de un investigador local. ¿Cuánto he hecho yo de menos que no existan más investigadores locales que unan su conocimiento de la historia con un amor por su propio lugar, por su propio pueblo? Este es el caso de Juan Antonio García Sánchez, el cual ahora os va a hablar de su libro, de su tema, de su campo, Campo X, en Azuqueca de Henares. Siempre ha aparecido ese guiño a su pasado, a un pasado predominantemente rural. Esa chimenea, que significa la revolución industrial, que significa la fábrica de Bicasa, es un símbolo relativamente contemporáneo, muy joven, porque hasta prácticamente la década de 1960, ese pueblo industrial que ustedes localizan entre la salida 42 y 44, si no me equivoco, de la Nacional 2, también situado cerca del aeropuerto de Barajas, créanme que hasta los años 60 era un pueblo que no superaba los 1.500 habitantes. Pueblo cuyas gentes se dedicaban práctica y exclusivamente a las tareas del campo, a las tareas agrícolas. Esto es una foto hecha desde La Quebrada, o del barrio de La Quebradilla, que llamamos en el pueblo, la zona más alta del pueblo. Y es una foto que está tirada mirando hacia la estación de ferrocarril. Mis chicos, cuando la han visto, han dicho, pero profe, si eso está lleno de pisos ahora y de bloques y no sé. Claro, pero es que en 1960 Azuqueca estaba llena de huertas. Azuqueca siempre ha sido un pueblo con un pasado y con una historia muy antigua. De hecho, si atendemos a su etimología, el toponímico Azuqueca viene del árabe. Viene de la palabra árabe zucaque o zucac, que significa pequeña travesía, pequeño viaje. Es una palabra para mí muy bonita, porque simboliza esa pequeña travesía, ese pequeño viaje que el río Henares, desde la localidad de Horna, en Sierra Ministra, de donde nace, hasta que desemboca en el Jarama, realiza como tránsito o como camino que sirve para abrir o unir esas dos mesetas, la meseta norte y la meseta sur. Azuqueca se encontraba prácticamente justo en esa línea
geográfica fronteriza entre las dos mesetas. Y de ello se dieron cuenta muy pronto los mismísimos romanos. De hecho, paralelo al río Henares, los romanos llegaron a construir una extraordinaria calzada, una vía de comunicación que unía en su momento dos de las ciudades más importantes de Hispania, Emérita Augusta, la actual Mérida, y Caesa ahora Augusta, la actual Zaragoza, tal y como se nos indica en el itinerario de Antonino. Eso va a traer como consecuencia que desde tiempos prehistóricos, desde tiempos muy antiguos, Azuqueca haya tenido poblamiento. Y siempre entre esa línea de comunicación, calzada romana o carretera de Zaragoza a Barcelona, y su fabuloso río. Es en esas tierras tan fértiles, irrigadas por el río Henares, en donde nace la historia de Azuqueca, en donde se ubicaron culturas de características prehistóricas, pero también culturas como la romana o como la mismísima cultura visigoda. Son estas fíbulas visigodas encontradas entre el término municipal de Azuqueca y de Alovera, las que hoy pueden ver ustedes, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, y de la que por estas tierras nos sentimos muy orgullosos hasta que hemos descubierto el Campo X. De la orilla del río hacia la quebrada, las gentes se trasladaron en torno a la dominación árabe, en los orígenes de la Edad Media. Pero que las gentes se trasladaran desde la orilla del río a la quebrada, seguramente por un peligro de inundación. Tristemente nos acordamos, ¿verdad?, lo que puede significar una inundación de un río. Hoy está muy latente ese problema. Pero también por un peligro artificial propio de la guerra y de la época de reconquista que vivía España, como pueden ser los ejércitos cristianos, que dirigiéndose a la ciudad de Toledo capitaneaba un lugarteniente de Mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, Álvar Fáñez Minaya. Azuqueca siguió siendo esa vía interesante de comunicación, ya no entre pueblos, sí entre mesnadas, entre ejércitos. Y es por ello por lo que pensamos que el núcleo actual de población que podemos visitar tiene una fundación medieval, sin perder nunca de vista los orígenes cercanos al río. Esas tierras cercanas al río, las más fértiles, las más disputadas, las más deseadas por los poderosos, cuando Toledo cayó en manos cristianas y este territorio de frontera fue entregado a las órdenes militares, quedaron bajo posesión de la Orden de Calatrava. Fueron los calatravos durante siglos quienes la van a custodiar, toda esta zona irrigada por el Henares, hasta que en tiempos del rey Planeta, un marqués, el marqués de las Salinas del río Pisuerga, decide comprarlas. Se fija en su fertilidad, se fija en su riqueza y decide comprarlas. Y como marquesado van a proseguir en la historia. Primero, bajo dominación del marqués de las Salinas, para que ya bien entrado el siglo XIX sea otro marqués, este de orígenes americanos, mexicanos, el marqués del Valle de la Colina, quien rehabilite su título comprando estas fértiles tierras y dejándolas en posesión de los Madrazo Escalera. Son los Madrazo Escalera
quienes van a ser propietarios de esas fértiles tierras que ya en tiempos llamábamos acequia. Y es en acequia, al lado de un río que estamos perdiendo para el pueblo, al lado del Henares, en donde nace mi libro, en donde nace mi historia, en las tierras más importantes de mi pueblo. Mi libro se titula Campo X, porque es alrededor de ese campo de aviación en donde yo construyo la historia de mi pueblo. La historia de mi pueblo durante la Guerra Civil, ese trocito de historia que yo hoy les traigo aquí. He utilizado muchas fuentes documentales, muchas, y he consultado muchos archivos. Sin embargo, si tengo que destacar alguna de esas fuentes documentales, si tengo que determinar el eje documental que me ha ayudado a confeccionar el libro, sin lugar a dudas me quedo con esas tres referencias. El archivo municipal de mi pueblo, muy chiquitito, pero con un valor incalculable, porque en él, en sus actas, en las actas de los plenos municipales, he podido leer cómo vivían mis antepasados, las gentes que habitaron mi pueblo durante los tiempos de la Segunda República y sobre todo durante los tiempos de la Guerra Civil. Es en esas actas de los plenos municipales en donde he podido contrastar las historias que sobre Azuqueca nos cuentan pilotos que pasaron por su campo de aviación, en sus memorias, como es Andrés García Calle. Lo de la calle ya es otra historia que él cuenta en su libro. Y también un piloto norteamericano que es Frank Glasgow Tinker. Como no podía ser de otra manera, el libro comienza contextualizando la historia de Azuqueca en la Guerra Civil en los tiempos de la Segunda República y en los tiempos de la Revolución Social, que en muchas zonas rurales de España, y Azuqueca y el río de Henares lo es, presenta antes de iniciar el conflicto. Conflicto que, como ven ustedes, se iniciará con un fenómeno muy característico, sobre todo de mi pueblo, que es el de las colectividades. No se pueden ni ustedes imaginar lo fascinante que es ponerse a leer aquellas actas municipales que escribieron alcaldes y concejales durante los tiempos de la Guerra Civil en Azuqueca y encontrarte con el nombre que el campo X, que el aeródromo tenía entonces. Aeródromo número 112. Como no se pueden ustedes imaginar lo emocionante que es para una persona como yo, un historiador que siente pasión por su pueblo, encontrarte el nombre de Azuqueca, el nombre de alguna de sus calles, la descripción de alguna de sus casas o la descripción de alguno de sus parajes, no solo en obras de héroes de la aviación republicana como García Lacalle, sino en obras de la talla de Son Still Life, las memorias que escribió Frank Glasgow Tinker y que publicó casi que meses antes de suicidarse. ¿Y qué era Azuqueca en el 36 o antes del 36? Pues un pueblo, pero un pueblo muy pueblo, un pueblo muy chiquitito, un pueblo que apenas tenía una población
de 600 habitantes. 600 habitantes, cuando hoy superamos los 37.000. Un pueblo cuyos habitantes se dedicaban práctica y exclusivamente a las tareas del campo, a labrar la tierra, pero no como propietarios, sino como trabajadores, como jornaleros, de sol a sol. Tierras que en su mayoría eran propiedad de 2 caciques. Los 2 caciques que habían conseguido heredar esas fincas, esas tierras fértiles que yo les he presentado al lado del río. Son el conde de Romanones, propietario de la finca de Miralcampo, e Higinio Madrazo Escalera, marqués del Valle de la Colina, 8º marqués del Valle de la Colina, propietario de la finca de Acequilla. Cuando estalla la Segunda República, en Azuqueca, como en cientos de pueblos en España, son tiempos de esperanza, tiempos incluso hasta de modernidad, tiempos en donde realmente todos esos jornaleros, todos esos campesinos piensan que va a ser posible, ¿por qué no?, ser felices. La reforma social, que como muchos de ustedes saben, la reforma agraria, que como muchos de ustedes saben, la alfabetización, que como todos muchos ustedes saben y conocen, que se inicia en los tiempos de la Segunda República, con la presidencia de Niceto Alcalá Zamora, pero bajo el gobierno de Azaña, precipitan a miles de campesinos hacia la esperanza, hacia la conquista de esa tierra que llevan trabajando durante siglos. Porque ¿de quién es la tierra? ¿Acaso no es de quien la trabaja? Esa revolución social que se inicia en los tiempos de la Segunda República se puede observar muy bien si uno se fija e investiga, simple y llanamente echando un vistazo en la prensa de la época. Y nos damos cuenta de las numerosas huelgas de campesinos con una prensa, con un lenguaje que roza la violencia, si ustedes me permiten la palabra, y que incitan a estos campesinos realmente a tomar lo que quizás les pertenece. Les pertenece por derecho, no por propietarios, que es la tierra que labran. Es por ello por lo que cuando estalla la guerra civil, en Guadalajara estalla un 21 de julio, fecha en la que se subleva el comandante Ortiz de Zárate, la violencia en Guadalajara y en sus pueblos ya se palpaba por todos sus rincones. La revolución de muchos de estos campesinos ya se había puesto en marcha y los enfrentamientos entre quienes querían precipitar al pueblo hacia esa revolución social y entre quienes querían volver a restaurar el orden anterior a la República, generaban episodios muy violentos. Es el estallido de la guerra civil y la rebelión militar de Ortiz de Zárate lo que va a dar comienzo en Azuqueca y en muchos pueblos de Guadalajara y también en muchos pueblos de España, no solo una guerra civil, sino también un tiempo de revolución.
de revolución social. En Azuqueca la guerra civil empieza con un episodio maravilloso si nos ponemos a estudiarlo, que es el de las colectividades. Las colectividades de esas grandes propiedades, de esas grandes zonas de tierra, de esos dos grandes latifundios que son la finca de Miralcampo, propiedad de Romanones, y la finca de Acequilla, propiedad de los Madrazos Calera. La colectividad de Miralcampo es una colectividad un tanto especial, porque además sirvió como modelo para otras colectividades de España. Es una colectividad fundada por anarquistas. Anarquistas que no son de Azuqueca. Anarquistas que vinieron de aquí, de Madrid, del barrio de las Ventas, siguiendo a las milicias capitaneadas por Cipriano Mera, que ayudaron al coronel Puigdendolas a liberar Guadalajara. Cuando la liberación de Guadalajara fue un hecho, esos anarquistas, esos milicianos, se quedaron por la zona, muchas veces campando por sus respetos, hasta que decidieron tomar las tierras del conde de Romanones, don Álvaro de Figueroa y Torres, que por cierto ya no estaba en España. Mientras los anarquistas llevaban a cabo una colectividad en Miralcampo, aquí sí la gente del pueblo, los jornaleros de Azuqueca, sindicados, la mayoría de ellos en la UGT, fundaron una colectividad en esa finca de Acequilla, propiedad del marqués del Valle de la Colina. Es en esa colectividad de Azuqueca, en esa colectividad socialista, es en esas tierras fértiles de Acequilla con la que hemos iniciado el relato de hoy, en donde el Gobierno de la República se fija para emplazar, ¿por qué no?, un aeródromo, un campo de aviación. No es el único, hay otros. Ya existe un campo de aviación en Guadalajara, muy cerquita de la Hispano-Suiza, al lado de la fábrica Hispano-Suiza. Como también existe un aeródromo muy importante en la mismísima Alcalá de Henares. Pero Azuqueca no es el único pueblo o localidad en la que se fija la República para situar este aeródromo. Un aeródromo que ya verán ustedes va a ser secreto. También hay otro pueblo que no solo llevará una X, sino que llevará incluso dos X en su nombre. Y es Algete. Algete, Azuqueca, Alcalá, Guadalajara serán fundamentales para defender los cielos de Madrid en noviembre de 1936. Son croquis que proceden de un expediente, el expediente 11701, que pueden ustedes consultar en el archivo histórico del Museo del Ejército del Aire. Fíjense que ya por aquel entonces de secreto el aeródromo de Azuqueca tenía poco, porque fue muy pronto descubierto por los servicios de inteligencia, si es que existían los servicios de inteligencia, que ya de ahí se encargarán los estudiosos en demostrarlo, del bando nacional, muy bien localizado, sobre todo en tiempos, fundamentalmente, por esa tecnología que ya tenían los aviones alemanes.
Fijaos, fíjense con qué detalle, con qué precisión sitúan ya el aeródromo de Azuqueca en esas tierras fértiles de Acequilla, propiedad del marqués. Llegan incluso a medir el largo de una de sus pistas, la pista principal. Es una fotografía de diciembre del año 36. Diciembre del año 36. Apenas un mes dura en secreto nuestro aeródromo. Una fotografía en donde podemos ver a Azuqueca, la estación de ferrocarril y ese camino que desde el pueblo nos dirige hacia la finca de Acequilla. Finca, propiedades, tierras, así, sí, propiedades, tierras, en donde se ubica el aeródromo. Es una foto con un valor incalculable, porque en diciembre del 36 el bando nacional ya sabía de la existencia de este campo secreto. Ya sabía de la existencia de ese campo secreto y hasta incluso no solo lo localiza, no solo lo baliza, esos puntos rojos son de la época, sino que, ¿ven ustedes esos puntitos negros que parecen mosquitos aplastados en un cristal? ¿Se imaginan ustedes qué son? Acequilla siempre se ha mantenido como una propiedad particular. Tiene dueños. Y eso trae como consecuencia una gran dificultad a la hora, por supuesto, de estudiar el emplazamiento. Como paisano de Azuqueca, pues tuve el placer de que el guarda de Acequilla, por supuesto con el permiso de sus dueños, al menos me dejara no solo visitar esa tierra, sino poder sacar alguna foto. Este sería el emplazamiento visto a ras de suelo de lo que sería el aeródromo, la pista de aterrizaje y de despegue de los aviones. Y la verdad es que cuando uno se sitúa ahí, justo ahí, a ras de suelo, créanme, se imagina uno cómo despegan y cómo aterrizan los aviones. Es una fotografía que está sacada justo desde este parterre, un magnífico jardín, propiedad de la finca, que comunicaba directamente a los pilotos con el aeródromo. Parterre al que desde el pueblo se llega por el camino de Acequilla, que todavía existe. Parterre que tiene el subsuelo hueco, porque justo debajo es donde se construyó este refugio en mina. Muy difícil de investigar, porque está anegado de agua. Uno se mete allí con las botas catiuscas y te quedas ahí enterrado en el barro. Sería maravilloso que se pudiera visitar, pero es propiedad privada. ¿Por qué? ¿Por qué un campo secreto? ¿Y por qué tanta molestia en el bando nacional de descubrirlo? ¿Por qué? Pues evidentemente porque importante debería de ser. E importante era porque en él iban a aterrizar, de él iban a despegar, de él y desde Algete, la que por entonces era la más valiosa de las armas del ejército de la República, la más valiosa de las defensas para proteger
proteger Madrid, para liberar los cielos de Madrid de los ataques del bando nacional, de las bombas fascistas. Son aviones soviéticos, Polikarpov I-15, que como ya muchos de ustedes conocen, eran familiarmente llamados por la población madrileña, que fueron los primeros en disfrutarlos en sus cielos, como chatos. Chatos porque carecen de morro. Prácticamente no tienen morro. Hubo aviones, hubo chatos en el campo X prácticamente durante toda la contienda. Aunque haya algún historiador que me lo haya rebatido, por supuesto, con todo el respeto del mundo. Y se puede demostrar porque en esta foto de marzo de 1939, como pueden ustedes ver, se documenta todavía una patrulla de chatos, 3 aviones. Esos son señuelos. Bueno, pueden ser señuelos, o igual no funcionan. Pero a mí que me gusta hablar de estos temas, como por ejemplo el coronel José Serrano Romero, de quien les aconsejo encarecidamente lean el último libro que ha publicado, De Sigüenza a Hita, un libro que revisa la batalla de Guadalajara. Batalla de Guadalajara, 3 semanas, solo para el cuerpo de tropa voluntaria italiano. La batalla de Guadalajara fue una batalla que duró prácticamente toda la contienda, toda la guerra. El frente de Guadalajara se mantuvo activo toda la contienda, toda la guerra. Y en Guadalajara se produjo la mayor concentración de tropas del bando nacional de toda la guerra, más incluso que en la batalla del Ebro. ¿Por qué no van a dejar los republicanos ahí una patrulla de aviones? ¿Por qué? ¿Porque se traslada la guerra a otros frentes? Ese frente sigue activo. Chatos, aviones soviéticos comprados a Joseph Stalin, que no vienen solos, porque no hay piloto español que sepa manejarlos. Que vienen con pilotos soviéticos, con pilotos y con mecánicos y con personal auxiliar. Que vienen a liberar los cielos de Madrid, a combatir contra otros pilotos italianos y alemanes con los que en nuestra guerra civil se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no decirlo? Claro que sí. Madrid es el laboratorio de pruebas de la Segunda Guerra Mundial. Estos primeros pilotos soviéticos tienen su bautizo de fuego en los cielos de Madrid un 4 de noviembre. Lo hacen desde el aeródromo de Algete. Esta fotografía no fue tomada desde el aeródromo de Azuqueca, como nos cuenta Andrés García Lacalle en su libro, sino desde el aeródromo de Algete. Su líder, un héroe ya por aquellos tiempos de la aviación de caza soviética, era un jovencísimo Pavel Ryzhagov. Es este que tienen ustedes aquí. Con tan solo 26 años de edad, ya imponía un respeto, lo cuenta Lacalle en su libro, ya imponía un respeto, su forma de ser impresionante. Fueron estos pilotos soviéticos los que desde Algete aterrizaban en Alcalá, aterrizaban en Guadalajara, aterrizaban en el campo X de Azuqueca, fundamentalmente buscando esa movilidad necesaria para no ser localizados por el enemigo,
para proteger sus aviones de combate y, por supuesto, para proteger sus vidas. Los aviones son importantes, tienen mucho valor, pero la formación de un piloto todavía tiene mucho mayor valor. Estos pilotos soviéticos, de los que tenemos constancia en Azuqueca, no se pueden ustedes imaginar lo que es hablar con Emilio Calleja, con don Emilio, una persona muy conocida en el pueblo. 95 años le contemplan, y que se acuerde perfectamente cómo del bar que tenía su padre en la Plaza General Vives, en nuestro pueblo, la plaza más céntrica, estos pilotos, como me decía don Emilio, cruzaban la calle de un lado a otro. Juan Antonio, en invierno y en manga corta. Imagínense ustedes lo que tuvo que ser para las gentes de Azuqueca, que trabajaban en el campo, muchas de las cuales no habían salido en su vida del término municipal que conocían, de la noche a la mañana no solo ver aterrizar al lado de sus viviendas a aviones de combate, sino ver pasear, dormir y habitar con ellos agentes procedentes de la Unión Soviética. Muy suyos, los pilotos soviéticos, como nos cuenta la calle, solo le dejaron combatir junto a ellos a él. Andrés García Lacalle fue el primer piloto de caza español en ser miembro de una escuadrilla de pilotos soviéticos. Eso nos da una imagen de lo virtuoso que tenía que ser Lacalle a los mandos de cualquier avión, puesto que prácticamente pilotó todo lo que llegó al bando republicano en aquellos tiempos. Es normal que cuando los pilotos soviéticos marcharan para su hogar, cumpliendo con su misión, Lacalle, el más veterano de los pilotos españoles en ponerse a los mandos de un chato, se convirtiera en jefe de escuadrilla. Es normal que fuese Andrés García Lacalle el líder de la escuadrilla que ustedes están viendo. Es una foto que se publicó en el año 1938 en el libro de Tinker, Son Still Life. Es una foto que yo he rescatado de los fondos de la Biblioteca Nacional. Y es una foto en donde el mismísimo Tinker nos recuerda personajes que acompañan a Lacalle en Azuqueca. Porque la casa que tienen ustedes detrás, créanme, es la fachada de una de las casas más bonitas que hoy pueden ustedes contemplar en mi pueblo. La casa de los pilotos. En Azuqueca la hemos conocido muchísimo tiempo como el hotel. En tiempos de la Guerra Civil ya se le llamaba el hotel. ¿Y saben ustedes por qué? Por esa necesidad de mantener en secreto que ahí dormían los pilotos. Frank Glasgow Tinker, José Riverola Grúa, como el luego sustituto de Lacalle, heredero de la escuadrilla, junto a Martínez Brugués, Gerardo Gil. Josefina, ¿quién es este? Es tu padre. Ramón Castañeda, Lacalle, Velasco, José Bastida, Harold, Edward Dahl, White Dahl, el rubio.
japonés, ¿verdad? José Ojino Seyes, José Seyes Ojino, perdón, José Chang Seyes, y Augusto Lecha. Fueron algunos de los componentes de la Escuadrilla Lacalle, de muchos pilotos que compusieron, que llegaron a componer la Escuadrilla Lacalle y de la que yo pues hablo en mi libro. Quiero que sean ustedes conscientes de que yo no he pretendido en mi libro hacer un atlas de pilotos, ni tampoco un atlas de aviones. Ni me considero un entendido de aviones, ni me considero un entendido en pilotos. Ni soy un especialista en aviación. Yo lo único que he querido es dejarle a los jóvenes de mi pueblo una historia de la que sentirse orgullosos. Unos nombres, unos héroes, unas caras de las que sentirse orgullosos. Ya está. Seguramente ustedes pues eso no fue así, pues este no estuvo allí, pues este no era capitán, este no sé qué, pues este no sé cuántos, pues yo he leído, pues claro que sí. No me cabe la menor duda. Porque a pesar del rigor que yo he tratado a la hora de escribir el libro, créanme, muchos son los que hablan de los primeros miembros de la Escuadrilla Lacalle, como una escuadrilla mítica. Pero sin lugar a dudas, son los pilotos norteamericanos dentro de esa Escuadrilla Lacalle los que más llaman la atención de los estudiosos de esta época. Son fotos que no he extraído de internet, ni de ningún libro, ni de ninguna biblioteca, ni de... No. Son fotos que muy amablemente Josefina me ha dejado rescatar de su álbum familiar. Están viendo ustedes a alguno de los miembros de lo que llegó a ser la patrulla americana. Patrulla americana que acabó con Tinker, Dahl y Chang Seyes, pero que realmente empezó con otros pilotos norteamericanos, algunos de los cuales, como Charlie Koch, no llegaron a combatir. Como nos cuenta Tinker, al hombre no le sentaba muy bien la comida española y se tuvo que marchar enfermo a su patria. Sí que llegó a combatir Jim Allison y llegó a coincidir con ellos hasta el punto en el que yo pienso, no me he atrevido a escribirlo porque no me considero especialista, que la primera formación de las patrullas que llevó a cabo el liderazgo de Lacalle la formaban 4 pilotos, no 3. No esa formación clásica de 3 pilotos por patrulla, sino 4. Porque el propio Lacalle cuenta que el 4.º piloto siempre volaba a unos 200 o 300 metros de altura sobre el vértice que formaría ese triángulo equilátero perfecto de los pilotos. Allison fue uno de esos pilotos que causó baja, de entre los muchos pilotos que causaron baja. Tinker, una fotografía tomada en el aeródromo Azuqueca, en donde podemos ver incluso el número de matrícula de su chato, el 56. Dahl, también en Azuqueca, con el número de matrícula número 54. Pero a mí, sobre todo, ¿verdad, Josefina?, la fotografía que más me apasiona, que más me llama la atención, pues porque es inédita, es esta. Es inédita y me apasiona porque es que es la plaza principal de mi pueblo. Es que es la Plaza General Vives. Es que está en la casa de Natalio Tortuero. Es que esta es la Alcarria,
los cerros de la Alcarria que desde mi pueblo se divisan a lontananza. Es que estas son las terreras del río Henares. Y es que, miren ustedes, es que esta es la huerta de los Vives, de la familia Vives. Es que ese es mi pueblo. Eres Chang. Una persona que, como nos cuenta Tinker, debería de ser fantástica. Siempre risueño, siempre dispuesto a entretener, a enredar y a llevarse bien con la gente. Famoso era por su ukelele. Famoso era cuando acudía al refugio, cuando sonaban las sirenas o cuando se lanzaban las bengalas, refugio que se situaba justo aquí debajo de la casa de Natalio Tortuero. Famoso era cuando sacaba su ukelele y, para pasar el mal trago, el miedo al que una bomba te sepultara bajo tierra, amenizaba las noches tocando ese instrumento tan raro. Josefina, ese es tu papá, tu padre, Ramón, con el que Chang se llevaba muy bien. Difícil llevarse mal con Ramón, como contaba Tinker, muy difícil. Porque si Chang era la alegría de la patrulla americana, el chato de Carabanchel, ¿verdad? Ramón Castañeda, era la alegría de los pilotos españoles. Esa es la casa de pilotos. Está tal cual la describe Tinker en su libro, con esa planta casi que octogonal, con ese tragaluz tan impresionante que preside el salón, por donde entra una inmensa claridad. Lástima que tenga dueño y que no les pueda enseñar fotos de su interior. Pero es que cuando uno la visita por dentro y lee el texto de Tinker, es como volver al pasado. Si esta es la casa de pilotos que preside la entrada, una de las entradas a la Plaza General Vives, esta fue la casa en donde durmieron los mecánicos. Ojo, que a veces se intercambiaban, porque empezaban con sus juergas y, como nos cuenta Tinker, más de una noche amanecía en el sofá de alguno de los mecánicos. Es otra de las casas típicas y clásicas que pueden ustedes visitar si vienen a Azuqueca. Visitar, ver, porque también tiene dueño. Pero a Azuqueca no solo vinieron aviones y pilotos. Cuando uno lee sus actas municipales, se da cuenta de las dimensiones que tuvo mi pueblo durante la Guerra Civil. Las colectividades alimentaron Madrid. De las colectividades salían muchos productos destinados a los hospitales de sangre de Madrid, pero también a colegios, metros, refugios. Azuqueca sirvió de refugio también para muchas familias madrileñas, muchas, que vinieron huyendo de las bombas. Familias madrileñas y familias de toda la provincia de Guadalajara, porque Guadalajara, les recuerdo, que su frente se mantuvo abierto prácticamente durante toda la contienda. Refugiados que ante la carestía de alimentos usaban cartillas de abastecimiento como la que yo les pongo, parecida. Porque esta cartilla es un modelo de cartilla de la dictadura, no de los tiempos de la República.
refugiados, muchos, hasta el punto de citar en las actas municipales de que los refugiados, para el gobierno que dirigía Azuqueca en aquella época, se llegaron a convertir en un verdadero problema. Porque es que no había comida para tantos. Ni comida ni casas donde albergarlos. Nunca se me olvida el testimonio del gobierno municipal de Azuqueca cuando tratan por todos los medios de hacerle hueco en una casa a una pobre mujer que con su hijo estaba durmiendo en un vagón de tren en pleno invierno. Terrible. Pilotos de varias nacionalidades, refugiados de varios lugares. Yo me crié en Azuqueca, levantándome todas las mañanas antes de ir a la escuela, leyendo esa frase que ustedes ven en la fachada de un bar situado en la entrada de mi pueblo, el bar de los Titos. Bienvenidos a Azuqueca, pueblo en el que nadie es forastero. Vayan ustedes a visitar Azuqueca. Les prometo que no se van a sentir como forasteros. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, yo estoy encantado. Muchas gracias. Yo soy vecino de... En Madrid, cuando llegan los soviéticos, el primer aeropuerto que usan es Barajas. Y luego Getafe se mantuvo siempre como base, aeródromo de la Fuerza Aérea Republicana. También, es decir, Getafe siempre. Hay un caso cuando aquel Pótez que se derriba, el Aquí te espero, pues esperaban a la caza que saliera de Getafe. Estaba en ese momento la calle en Getafe y no salió. Por eso se adquiere el derribo del Pótez aquel. No le digo que usted no lleve razón. Yo las fuentes que manejo, como le he enseñado, pues me dicen que los chatos, algunos se ensamblaron en los puertos de Levante, concretamente en Cartagena, otros acabaron de ensamblarse en el aeródromo de Alcalá, pero que al final se pusieron en marcha, en vuelo, por primera vez en Algete. Pero bueno, Sí. a ver, testimonios Sí, habrá. El sitio más donde se hicieron Muchos, los chatos claro. fueron en Reus, y la fábrica que se llevó a Alicante, que estaba en Guadalajara, Sí. la importantísima Sí. fábrica hispano-suiza. Sí, sí, claro que sí. Se trasladó todo el maquinaria, Sí. y ahí también Primero a se montó. Alicante y luego a a la Barcelona. Rabasa, Eso exactamente. es. Y entonces digo que en Alcalá, los primeros pilotos soviéticos que vienen están en Barajas y sobrevuelan Madrid para levantar el ánimo de la población madrileña. No le voy a Es decir, quitar la razón. Están ahí. Y luego siempre se ha discutido el tema de dónde sale ese avión que derriba al Pótez que va a Suiza con los documentos de Paracuellos. Eso no se ha resuelto. Hay fuentes que dicen que sale De Azuqueca. Otros dicen de Barajas. Curiosamente, la calle en su diario de caza, bueno, en el diario de caza de la República, lógicamente esa operación no aparece descrita en ningún papel. Me permite que explique un poco lo que sucede muchas veces con las fuentes, y eso tienen ustedes que tenerlo en cuenta, es que se deben a la memoria de quienes escriben. Ya está. La calle, con todos mis respetos, es un testimonio maravilloso, pero comete cada error importante. Y eso es así. Dese en cuenta que muchos de estos libros, que muchas de estas fuentes, que muchos de estos testimonios que utilizamos para construir nuestra historia se deben al recuerdo de quienes en su momento están en el exilio, de quienes algunos pues se acuerdan de cómo pasó, otros no,
Miren ustedes, el propio Lacalle, a la hora de referirse, por ejemplo, a alguno de los pilotos que combatió con él, a veces hasta les cambia de nombre en su propio libro. Hasta les cambia de nombre. Habla de Francisco Alarcón, que estuvo con tu padre, y a veces en vez de llamarle Francisco Alarcón le llama José. José Alarcón, para que se hagan ustedes una idea de las circunstancias. Y seguramente llevará usted razón, como la llevará cualquiera que utilice esos testimonios para construir la historia. Sí. Si es que constantemente los aviones tienen que pensar que se están moviendo constantemente, que no tienen un campo representativo o base. Sí que tienen un pueblo donde duermen, que es Azuqueca. Pero eso no significa que no dejen, por ejemplo, sus cazas en Guadalajara, como sucede un día que bombardean Campo X y que menos mal que habían dejado los cazas en el aeródromo de la Hispano y venían en lo que ellos llamaban un autobús, que seguramente sería un Forte. Pero gracias por la puntualización. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Vamos a ver. Sí, dígame. 3 cosas. Yo, Sí. como historiador del Museo del Aire Sí. y jefe de su sección histórica, Sí. le doy más la razón a Sí. Fernando Llorente que a usted por lo siguiente. Lacalle es el testimonio más fiable del bando republicano. Primero, porque se lleva los diarios de operaciones. Y él le dice a su amigo Matamoros, porque era amigo personal de Díaz Benjumea, al que Sí. luego Franco nombró, que es un episodio de los más bonitos de la Guerra Civil, ministro del Aire, y como recibía a todos los republicanos en su despacho, le decían, Salvador rojea. Y entonces tuvo que reunirse con todos los aviones republicanos, pero en el Hotel Tirol, que estaba cerca. Entonces dice Lacalle que Matamoros, su amigo piloto de Iberia, que había sido antes piloto del bando nacional, le llevó el libro de Salazar. Y entonces él hace, por supuesto que tiene errores de nombre, estamos de acuerdo, y algún error de situación. Pero, sobre todo, en la segunda fase de la guerra no hay fallo ninguno. Y alguna cuestión muy importante, como lo de que el 9 de noviembre intentó secuestrar a Franco, que a eso le han llamado algunos el milagro de Almudena, él dice claramente, y lo recoge en Lacalle en su libro, que si le coge el prisionero se va a suicidar. O sea, pues sabía lo que podía esperarle. Pero bien, a lo que voy. Y perdón que yo he llegado tarde y no tengo perdón hoy, pero he tenido cuestiones muy complicadas. Hay 3 aeródromos, seguro que usted lo ha explicado muy bien: Barajas, el de la Hispano que acaba de citar Fernando, y el de Alcalá de Henares, que se llamaba Barberán y Collar, sí. que es muy famoso por muchas razones y yo lo explico y lo menciono. Además, me alegro que en su torre de control estuvieron en la época el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares. Ahora bien, hay 3 aeródromos secretos, y yo no sé, se habrá contado aquí parte, pero bueno, yo tengo un testimonio del general Mora, que fue director del museo, que explica la razón del nombre despectivo de Mosca, que no sé si usted lo habrá explicado. Entonces él dice que esos 3 aeródromos, que son Campo Real, donde se pensó trasladar Barajas, el de Algete, que se acaba de citar, efectivamente, donde están los chatos, y este de Azuqueca de Henares, que es importantísimo. Yo me acabo de comprar el libro y espero que me lo dedique, y como siempre, yo aprenderé cosas y también le explicaré algunas a usted. Y termino con este tema, que decía el general Mora. Dice, pero cuando llegan los nacionales o Real Madrid, dice, pero ¿de dónde salen estos aviones? ¿De dónde salen? ¿Pero cómo es posible? Si tenemos controlado pues Barajas, la hispano-suiza y el Alcalá de Henares, ¿de dónde salen? Y entonces, de los albañales, de las alcantarillas. Y de ahí vino el nombre que unos llamaban Mosca por Moscú, Mosca, y como lo pronunciaban los bielorrusos, pero se les llamó ratas. Por el nombre de las casas. Sí, se llamó ratas porque parecía que salían de los albañales de alcantarillas. De ahí el nombre de estos 3 aeródromos secretos, que por supuesto son importantísimos en la Guerra Civil. Y vamos, deseo el mayor éxito posible. Es un testimonio que yo he tenido el placer también de leer y documentar. Pero mire usted, yo me debo también a la fidelidad de las fuentes a las que sigo. Sí. Y el aeródromo que usted cita con el nombre de Campo Real, Tinker lo cita con el nombre de Campo Soto. Campo Soto, el Soto, Algete o Campo XX, según Tinker, es el mismo. ¿Quién lleva razón?
Hombre, es una zona muy llana y cuando se ha pensado trasladar y ampliar Barajas allí, ¿Quién lleva por razón? algo sería. ¿A La Calle o Tinker? Madre mía, los dos estuvieron en combate, váyase usted a saber. Pero las responsabilidades de La Calle son infinitamente más amplias que las de Sí. Tinker. Y luego él estuvo muchos años, y como algunos sabrán, Pero es una perdone, gestión perdone, que hizo el Museo del Aire. perdone, las per- cenizas de La sí. Calle, en una biocar de Cuatro Vientos, fueron lanzadas donde él quiso, sobre el Valle del Jarama, que había tenido sus Per- victorias. Y Perdone sus solo una importancias. puntualización. Sí. Tinker escribe sus memorias prácticamente Muy nada, cerca de la nada guerra. más terminar el conflicto, De nada acuerdo. más llegar a Estados Unidos. La Calle ya era muy mayor cuando Sí, se sí. decidió a escribir las memorias. Sí, pero ya vuelvo a decir, tiene el diario de operaciones Pero y no se le basa quito- en no- el libro no Salazar, le, no que le es quito, fundamental. no le quito la razón. ¿De Y yo acuerdo? tampoco Porque se la quita a usted las lo de fuentes, Tinker, que es las usted fuentes muy buen documentales son muy diversas. Y esa es la riqueza que tenemos que apreciar. Y esos son los testimonios que Efectivamente, tenemos que poner por Hay dos escrito. testimonios muy interesantes de aviadores norteamericanos que ellos dicen, en el caso de Dahl, cuando es derribado, Sí. que es muy interesante, que él dice, no, yo no venía aquí a combatir, yo venía como instructor de los pilotos republicanos, pero combatí obligado. Y en fin, hubo una cierta discusión, su esposa mandó una foto, que era una actriz conocida, bastante ligera de ropa, Sí. y claro, Barroso decía, uy, ¿cómo vamos a enseñar esto a Franco? Pero al final, todos los rusos y norteamericanos, por el tema de la complicada política internacional, en el 39, fueron puestos en libertad, cosa que evidentemente a mí me contaba Joaquín Calvo, que tuvo que cumplir un larguísimo servicio militar después de haber estado bastante tiempo detenido, en fin, que no fue fácil la cosa. Muchas gracias A usted. por su intervención. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo sobre esto, hay otro aeródromo de Sí. Talamanca de Jarama Sí. que no figura en el mapa ni hay muy poca documentación. No sé si sabes, pues si tienes alguna referencia de él. Dentro de Son Still Life, dentro del libro que escribe Tinker, él escribe un capítulo en el que además se deja acompañar por pilotos como Justo García Esteban o Magriñá, en el que menciona la localidad de Talamanca del Jarama. Sí, Pero no me queda muy claro, sobre todo por la traducción que yo he hecho del inglés. Tampoco es que sea yo un filólogo inglés espeluznante, ¿eh? Pero no me queda muy claro de si ese aeródromo del que usted habla ya era un aeródromo importante, permanente, que se dice, o estamos hablando de un campo auxiliar. Pero seguro que algo, si ustedes me permiten la expresión de algo hubo en Talamanca. Y de ese testimonio me acuerdo perfectamente. hay restos todavía Sí, en ¿verdad? Talamanca de Sí. Jarama y se ve los refugios donde Sí, se refugiaban sí, y sí. el llano totalmente, perfectamente. Toda la provincia de Guadalajara y las provincias limítrofes estaban llenas de aeródromos, de campos, muchos de los cuales eran auxiliares, ¿eh? No tenían la importancia que tenían los aeródromos pues, que ha mencionado nuestro compañero, ¿vale? Sí. Y no, luego también comentarte, por ejemplo, me ha gustado mucho lo que has puesto, la colectividad de Mira al Campo, Sí, que fue un modelo en la zona sí. de producción. Se multiplicó la producción agraria y, bueno... Mire usted, en la zona e incluso en Aragón. Sí, sí. Yo tuve la suerte de tener como profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, bueno, pues a un gran estudioso de las colectividades en España y además de la colectividad de Mira al Campo, que fue Alejandro Díez Torre. Él fue profesor mío y fue realmente un poco el que apadrinó mis primeros estudios e investigaciones sobre las colectividades de Azuqueca, porque fueron mis primeras aproximaciones a la historia de mi pueblo. Sí. No, y lo que has comentado ha sido muy Sí. interesante, por ejemplo, porque la fundaron los anarquistas, que no Sí. eran del pueblo, porque allí imperaba la Sí. UGT, pero luego la hicieron junto el CNT con gente de derechas y Mire UGT. usted, hay un testimonio precioso, un sí. testimonio precioso en las actas municipales de Azuqueca, en donde Jerónimo Gómez Abril, que es el delegado sindical de la CNT que se envía, el hombre era de Córdoba, pero en aquel momento está en Barcelona, y lo envían, lo destinan a la colectividad de Miralcampo. Entonces Jerónimo Gómez Abril, que necesita de brazos campesinos azudenses, que se da cuenta de que en Azuqueca no hay un sindicato de la CNT, que lo que hay es UGT y ya está. Bueno, pues se presenta ante el gobierno municipal y pide, por favor, que le dejen la sala consistorial en donde se reúnen en el ayuntamiento para celebrar una reunión con el objetivo de conseguir que campesinos azudenses
habitantes de Azuqueca se afilien y generen ese nuevo sindicato de la CNT. Yo he tenido la suerte, además, de hablar con uno de los descendientes de uno de esos campesinos, que llegó a ser incluso guarda de la finca. Bueno, se apellidan Simón, son vecinos míos, y la verdad es que es muy bonito los relatos que te cuentan de esa labor que hicieron. Pero no se llevaban bien, fíjese. El sindicato de los responsables de la finca de Miralcampo, CNT, y los gobernantes de Azuqueca, que eran socialistas, no se llevaban nada bien. De hecho, las cosas se complican y se van complicando conforme avanza la contienda, sobre todo a partir del año 38. El gobierno socialista de Azuqueca quiere apoderarse de las cuentas de la CNT. Cosa que no ocurrió en Miralcampo. En Miralcampo todo lo contrario. Pero bueno, enhorabuena por, gracias, muy amable, por la presentación. Muy amable, gracias. ¿Más preguntas? Sí, dígame usted. Espera un momento, por favor. ¿Que se está grabando? Acerca de las primas que daban a los pilotos americanos, si es algo de cierto. Le puedo decir lo que ellos dicen, además de las primas. Tengo el testimonio de Tinker a la hora de traducirlo, que no solo habla de unas primas bastante importantes, estamos hablando de $1.000 al mes y de $1.500 por derribo, sino que además él dice textualmente que la República pagaba puntualmente. O sea, que no se las dejó a deber, que cuando él al mes derribaba un avión, cobraba por ello y está muy agradecido por ello. Como también Tinker dice que él llega a España precisamente buscando dinero. Él no viene… Sí que tiene una cierta animadversión a Mussolini, no explica por qué. Él no explica por qué tiene esa animadversión a Mussolini, pero simpatía por la República, la justa. Tanto Tinker como Tal fueron verdaderos mercenarios. Otra cosa es que la convivencia con sus compañeros, bueno, pues luego ideológicamente trajera como consecuencia que tomaran partido, ¿vale? Hay unos autores norteamericanos que ponen en tela de juicio que Tinker acabara suicidándose. ¿Por qué? Sobre todo cuando le habían aceptado en ese escuadrón al que iba a participar con su amigo Albert Mauler en los Tigres voladores, iba a ir a Oriente. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía? Entonces ponen en tela de juicio que Tinker llegara a suicidarse. Igual porque su convencimiento ya en aquella época tenía claras ideas, si no socialistas, incluso hasta comunistas. Y a todo no se le escapa la caza de brujas que tuvieron, por ejemplo, los brigadistas internacionales que regresaron a Estados Unidos. Llegaron a ser apátridas. O sea, entonces es todo un misterio, la verdad, la vida de Tinker. Pero en respecto a la pregunta que usted me hace, sí, cobraron y mucho dinero. Mucho, además. A la calle le llama poderosamente la atención el dinero que… Como le llama poderosamente la atención, por ejemplo, que uno de los pilotos soviéticos a los cuales él más admiraba, Kazimir Kovalevsky, o Ivan Kopets, rechazaran incluso el dinero que recibían. Bueno, hay un testimonio de la calle al respecto de Kopets, que ¿por qué rechazas el dinero que te dan? Dice, pues porque yo soy un hombre inmensamente rico en mi país. ¿No ves que toda Rusia es mía? Como alardeando, ¿no?, de esa filosofía y de esa ideología comunista. Es curioso todo esto, sí. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias, muy amables. Reiterando el agradecimiento a nuestro ponente, a José Antonio, Juan Antonio, perdón. Le voy a hacer entrega de un recuerdo de Jefrema que solemos dar por única vez. O sea, que si vienen más veces ya lo tienes, a nuestros ponentes. Aquí lo tienes. Muchas gracias.